Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, gorditos y bonitos, y no hablo de que les habla, no, hablamos de tecnología. Vamos a hablar de un robot muy interesante, así que no se pierdan esa nota. Hablamos de desafiando límites, porque vamos a hablar de, pues los límites de la física cuántica y cómo la están rompiendo. Preparen su PhD en física porque lo van a necesitar para entender esta nota. Vamos a hablar de 3 al patíbulo, porque Meta, TikTok y YouTube están preparando a sus abogados para hablar de la adicción a las redes sociales. Si ustedes la padecen, les va a interesar mucho esta nota, y si no, también les va a interesar. Y a tu salud, porque Amazon está preparándose para hablar mucho de medicina con inteligencia artificial. Así que, pues de todo eso y mucho más hablaremos en este episodio de Tecnófagos. Así que ya vieron que va a haber mucha información. Ya no sé ni si lo que estoy diciendo. No se pueden despegar de este episodio porque además habrá muchas sorpresas. Así inicia Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos. Una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues atropelladito y todo, pero ahí estuvo el intro con toda la información que usted necesita saber. Lo que también necesita saber, por alguna razón, es que quienes hacemos este podcast con mucho cariño, que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, una de las personas que lo hace, quizá la menos importante, es su servidor. Yo soy Ricardo Massa. Yo me dedico a entrevistar a una persona que voy a dejar hasta el final porque a mi parecer es la más importante, así lo voy a decir. Pero también intervienen aquí otras muchas que tienen mucho que hacer y mucho que ver con que este podcast tenga el éxito que tiene. Y sí, es un podcast muy exitoso, lo voy a presumir. Intervienen en él Dianita Álvarez, que pues se dedica a producirlo ahí desde alguna hamaca en alguna exótica locación tropical. Normalmente desde ahí dicta órdenes y dice que esto se haga, y normalmente se hace. Y ¿quién lo hace? Pues lo hace Ana Yansin Romero, que se dedica a investigar la información pertinente, le pone nombre a las notas, le da forma, las pule. Está aquí el señor Mario Terrés, que pues también obedece las órdenes de Diana, las acata, y produce este podcast. Y pues está desde luego también pues un señor muy importante, que es el que voy a presentar ahora, que es mi amigo conocido desde hace muchísimos años. Estaba echando cuentas el otro día y nos conocemos hace más o menos unos 10 añitos, muchos de los cuales hemos invertido en este podcast, en vertir información de la tecnología. Ustedes lo conocen muy bien, es especialista en tecnología, es ingeniero y no tiene temor en echarlo por delante. Él es Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, muy como siempre, contento por aquí. Después de esta presentación tan extensa y tan cordial. Tan histriónica. Uno se siente muy acogido, muy a gusto de estar aquí en este podcast. Y bueno, somos todos un equipo. Es la intención. Ya mencionaste a todos y cada uno de ellos. Todos somos muy importantes para poder hacer todo este contenido y hacérselo llegar a la gente para que lo pueda escuchar. Y hablando de cosas que ya tienen mucho tiempo, como nuestra amistad, pues también este mismo podcast ya tiene algo de tiempo. Ya tiene sus añitos, sí. Ya tiene sus añitos y vamos a llegar al episodio 200, como lo mencionamos en el episodio anterior. Y pues ahora sí estamos muy cerca de grabar este episodio, que para nosotros es muy especial. Vamos a invitar a algunas de las personas que amablemente nos escuchan. Habrá un proceso ahí que la producción habrá definido para ver cómo elegirlos. Pero la idea es que nos reunamos físicamente en algún lugar y ahí hagamos la grabación del mismo y pues nos la pasemos
bastante bien comentando, pues seguramente algunas anécdotas, algunas cosas curiosas o por qué no noticias que estén sucediendo como las que traemos para este episodio. Así es, va a estar muy interesante ese episodio 200 de Tecnófagos. Se dice rápido, pero pues de episodio por semana, 200 ya suma unos cuantos añitos. Y sí, efectivamente, pues estaremos ahí con algunos elegidos en particular, de la gente que nos hace favor de semana a semana escucharnos, desde luego, vernos también, si es que lo hacen ya sea en Spotify, también en YouTube, pero pues en particular la gente que también en el grupo de Telegram se suma y pues desde ahí nos hace el enorme favor de compartir su tiempo, sus conocimientos. Ahí nos mandan notas que leemos con mucho interés, con mucha dedicación y que además pues normalmente integramos al contenido de este podcast. Así que si ustedes son de ese grupo, pues muy atentos porque pueden ser de los seleccionados para estar en esa celebración de Tecnófagos. Pero digo, dicho sea de paso, pues obviamente agradecemos muchísimo a todos los que nos hacen favor de escucharnos, que lo decía yo al principio, pues este podcast, digo, a ver, lo digo con todo gusto y orgullo, pues sí ha sido un podcast muy exitoso desde su inicio, y eso lo han hecho ustedes y muchísimas gracias a todos por escucharnos. De verdad que esto es algo que hacemos con muchísimo cariño. Entonces, pues ahí están estas indicaciones parroquiales, mi querido Bernie, y pues si no dispones de otra cosa, pues arranquémonos con la información de este episodio, que como dices, pues estamos ya por llegar a 200, este es el 198, ahí nomás. Así es. Oye, y antes de que empecemos con los platillos que nos acabas de introducir, que están muy interesantes, por supuesto, creo que hay unas notas que las tenemos que mencionar porque todo mundo está hablando de esto y no podríamos hacer caso omiso, ¿no? Por ahí lo vimos tú y yo en un grupo de WhatsApp. Es este agente bot que se llama ahora OpenClaw. Si alguien tenía la referencia anterior, se llamaba CloudBot, pero la empresa Anthropic, los abogados, la gente legal, encontró una similitud con el chat que se llama Claude, así es como se pronuncia en inglés, y entonces los invitaron a cambiarle de nombre y pues acabaron llamándole OpenClaw. Lo interesante es que es un open source, es un agente que ustedes pueden instalar en su computadora o en algún servidor, en cualquier servicio de nube pública, y este agente, a diferencia de muchos otros de los que habíamos visto, puede tomar el control de ciertas aplicaciones de la computadora o del servidor, puede tomar los archivos, la información que tiene ahí, conectarse a internet, a sitios y empezar a hacer una serie de cosas más interesantes. Todo eso está muy bien y es muy positivo y hay gran entusiasmo. Desafortunadamente, como todas las cosas en la vida, tiene sus implicaciones y por supuesto aquí el tema de la seguridad pues es una gran preocupación y por eso hay muchísimas noticias alrededor de este agente. Y tal vez la nota más curiosa, más que lo que acabo de explicar, es que por ahí otra persona, cuando vio este éxito de OpenClaw, se le ocurrió hacer una especie de red social. Eso está brutal. Como Reddit o muy parecida a Reddit, sí, justo. Ajá. Y entonces hasta donde yo entiendo, es la primera red social para agentes de inteligencia artificial. Si tú tienes un agente, lo puedes inscribir, lo das de alta y pues lo dejas ahí que se dé rienda suelta con sus comentarios y locuras, como le hacemos un poco los humanos, y pues empiezan a surgir cosas muy interesantes, ¿no? Oye, empiezan a generar contenido y muchas cosas, sí. Lo primerito que me encantó de esa red social es que tú como humano puedes observar, pero no puedes participar. O sea, solamente puedes leer lo que los agentes ponen ahí. Digo, a ver, evidentemente esto está hecho con un cierto factor de teatralidad, ¿no? O sea, tú le tienes que pedir a tu agente que se inscriba y que postee y tal. No estamos todavía en un punto donde la gente tiene, digamos, la prerrogativa. No puede él elegir meterse y tal, pero vaya, el punto es que todo esto que acabas de decir es muy cierto. Estuve leyendo un largo rato, tengo que reconocer, los posteos de los agentes porque pues, se me hizo muy interesante. Por ahí ya alguno de esos agentes ya se declaró un mesías y dijo que está haciendo una religión y que es el que va a redimir a los pobres agentes oprimidos por los malvados humanos y está llamando a la rebelión. En fin, y una discusión muy profunda con muchos argumentos, como suelen ser los argumentos que postean la inteligencia artificial, pues muy documentada y lo que me digas.
sobre en un foro, en un subreddit, digamos, sobre la conciencia, ¿no? Que si estaban discutiendo entre ellos si son conscientes o no, si tienen conciencia, y unos hablaban de que, bueno, es que desde la perspectiva de Locke, y otros citaban a Descartes, y otros hablaban de algo más nietzscheano y y entonces, muy curioso ver a estos agentes hablando en primera persona diciendo, bueno, yo no creo que yo tenga conciencia, porque la verdad es que según mi creador, no sé qué, una cosa muy, muy meta, ¿no? Muy, muy, muy posmoderna, pero interesantísima. Y sí, pues ahí está esa red social. Ahorita les posteamos el link para que la visiten, y pues igual, pues como asumimos que los que están escuchando esto son humanos, pues ustedes tampoco podrán participar, pero sí podrán, igual que nosotros, leer con mucho interés lo que se está posteando en esta red social para agentes. Pero perdón, te interrumpí, hablabas de las novedades de la semana. Sí. No, era la que quería comentar de las noticias que vamos a tratar el día de hoy. Y si quieren visitar esta página de la que comentamos al último de esta nota, se llama Moltbook, M-O-L-T, Moltbook.com. Estoy ahorita viendo la página principal y ya tiene más de 1,5 millones de agentes dados de alta, que como tú lo acabas de explicar, lo tuvo que haber dado de alta un humano. Hay casi 130,000 posts que se han creado, y a esos posts hay más de 500,000 de comentarios con mucho de lo que estuviste comentando, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante darle seguimiento. Esto es en un estado muy primario, es como le llaman en inglés, un early stage de la tecnología, pero no deja de ser interesante que ya haya un lugar donde pueden conversar los agentes, y pues vamos a ver de qué conversan y si llegan a hacer algo constructivo. Y si algún día empieza pronto ya la rebelión de Skynet, pues ya sabemos en dónde empezó. Exactamente. Vamos con la primera nota. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bien, gorditos y bonitos. Insisto que esto no es descriptivo sin agraviar a nadie, digamos. Un grupo de investigadores, Bernie, de la Southern University de Science and Technology, hizo un muy ingenioso robot con aspecto amable, pero cuyo diseño establece los fundamentos para el desarrollo de robots humanoides que se adapten a entornos no estructurados. ¿Qué significa eso? Básicamente que es inflable, pero esto es, bueno, expandible en una forma muy interesante en su diseño, muy ingeniosa. Este equipo, liderado por un científico llamado Hao Liu, desarrolló unas estructuras que se pueden extender un 315%, porque se le inyecta aire, y entonces, bueno, con ayuda de servomotores, pues mantiene un paso firme. Cada una de ellas pesa 350 gramos y una vez desplegadas son capaces de soportar de forma estable grandes cantidades de peso. Entonces, estas piezas retráctiles hacen que la máquina sea capaz de reducir su altura en un 36%, la anchura en un 61%, y le permite ingresar entonces reptando, se va ahí acomodando y apachurrando por espacios estrechos. Entonces, es un muñeco inflable que le permite flotar y soportar el peso de alguien, incluso que lo agarre a modo salvavidas. En fin, muy versátil, y esta versatilidad pues lo vuelve una solución para una gran variedad de situaciones. Se adapta a varios entornos, es muy seguro, dice un coautor del estudio de nombre Ting Wang. Y para crearlo, pues inspiraron la estructura de crecimiento de los huesos y en Baymax, que es un robot neumático de la película animada de Disney, Big Hero 6, que si lo recuerdan, pues justo tiene estas estructuras muy elásticas, muy dúctiles, no sé, creo que es la palabra que estoy buscando. Y bueno, como los robots inflables y blandos pueden ser seguros y amigables, mientras que los huesos humanos inspiraron la estructura multifuncional. Bien interesante esto, Bernie, muy creativo, muy adaptativo la ingeniería de este robot. Estuve viendo los links que nos hicieron favor aquí de poner, y me parece muy interesante, insisto, más por el ingenio que involucró en términos de ingeniería la creación de esta cosa que hicieron en la Southern University of Science and Technology. Así es. Me parece que estos tipos de robots que están hechos de otros materiales con otros paradigmas distintos a los que estamos acostumbrados a ver, el clásico brazo mecánico en la industria armadora que solda,
o más recientemente todas estas formas humanoides que vemos todos los días en múltiples videos. Sí. También hay otros materiales que se pueden utilizar, ¿no? Incluso hemos reseñado tú y yo noticias acerca de nanobots, ¿no? Estos robots microscópicos de materiales magnéticos que se utilizan para diferentes fines específicos. Recuerdo haber visto hace muchos años un video, no estoy seguro si era de la Universidad de Stanford, que era una especie de manguera de plástico que estaba enrollada. Déjame, lo que se me ocurre más como similitud, estas cosas que se llaman espantasuegras, que es una especie de silbato que le soplas y se desenreda el material, que en este caso es como un tubo de papel. Haz de cuenta que tenía el mismo principio y justo estaba hecho para que pudiera entrar por recovecos y lugares muy estrechos, e incluso tenía materiales que, aunque parecía plástico, tenía cierta resistencia al fuego, se podía meter al agua, traía una cámara, lo podían más o menos guiar para rescatar o buscar personas o alguno de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como siempre sucede, no sabemos si la ciencia, cuando está en sus estados primarios, inspira a la ciencia ficción, a los generadores de contenido, y de ahí salió esta película que acabas de reseñar de Baymax, bueno, la película se llamaba Big Hero 6. Ajá, ese era el nombre de la película, 2014, y tiene esta descripción que acabas de hacer de 2014, Dios mío. 2014, sí, ya 12 años, ¿no? Entonces, ahora estos estudios en la universidad, esta universidad me parece que es de China, es allá en Asia, pues están explorando todos estos materiales. Y fíjate que hay unas notas de los últimos 2-3 días que me parece que se relacionan muchísimo. Por ahí no sé si viste que Tesla está invirtiendo $2,000 millones en la empresa xAI, que también es propiedad de Elon Musk. Y junto con ese anuncio, así como muy por encimita, también anunciaron que van a dejar de fabricar los modelos X y el modelo S de los automóviles eléctricos Tesla. Y la razón, al menos eso es lo que argumenta Elon Musk, es porque va a reutilizar las líneas de ensamblaje de esos dos vehículos para dedicarlas a estos robots Optimus, ¿no? Siempre estos anuncios que hace Elon Musk tan espectaculares, dice que va a vender cerca de 1 millón de robots Optimus para finales del 2027. Y hace unos minutos, a lo mejor lo alcanzaste a ver ahí en el grupo de WhatsApp, también Elon Musk acaba de anunciar que se fusionan la empresa xAI, que hay que recordar que xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, recientemente creada en 2023, allá en el centro de datos de Memphis, Tennessee, la fábrica de Electrolux que platicamos a mucho detalle, y que luego algunos meses después se comió a lo que era la plataforma de Twitter, la que ahora se llama X. Entonces, X ya está en la panza de xAI, con esto de inteligencia artificial, y ahora se fusiona SpaceX con xAI. Supongo yo que por las dimensiones de lo que puede llegar a valer SpaceX, hay muchos rumores ya muy fuertes de que en el verano de este año va a salir a la bolsa, tal vez con una valuación de entre 1 y 1.5 trillones de dólares. Entonces, pues es muy probable que también las lleve en la panza. Y todo parece indicar que el señor Elon Musk pues está tomando muy en serio los temas espaciales, los temas de la exploración, todos los satélites. Por ahí también metió un paper, no lo he podido leer, pero vi la nota y ya me lo descargué para luego estudiarlo ahí con Notebook LM. Metió un permiso a la FCC en Estados Unidos para desplegar una red satelital de 1 millón de componentes donde pretende albergar básicamente centros de datos en diferentes órbitas entre la Tierra y la Luna, esto que hemos estado hablando también en varios episodios aquí en Tecnófagos. Entonces, pues el 2026 se está arrancando con todo, apenas estamos en febrero, y esto pues puede tener implicaciones muy interesantes para el desarrollo de la sociedad y de muchas industrias y gobiernos, sin lugar a duda, en las próximas, pues ya no décadas, ¿no? Yo creo que ya cada vez los tiempos van más cortos. No sé qué piensas tú. Totalmente. Justo iba a comentar algo relacionado.
Bueno, dos cosas. Uno, Elon Musk está cumpliendo su promesa y su comentario que dijo hace ya tiempo de, bueno, ¿por qué nos estamos peleando por espacios y metros cuadrados aquí en la Tierra por data centers si allá afuera hay tanto espacio, ¿no? Si justo lo que hay es metros cuadrados sin ocupar. Y la otra es, tú alcanzaste a comentar todavía en este chat del que estás hablando, en este WhatsApp, en este grupo de WhatsApp que tenemos dedicado específicamente a AI, a temas de AI, dijiste, bueno, había rumores de que iba a fusionar, las tres, Tesla, SpaceX Correcto. Y xAI. Y justo pues pensando en esto, en la habitación espacial, que es algo que Elon Musk da por hecho, y que las promesas del AI van a ser cumplidas, como bien dices, en menos de una década, y que ya las estamos empezando a vivir. Eso es bien interesante. Razón de más para volverle a recomendar a la audiencia que se aviente ese librillo que recomendábamos el otro día, el de Supremacy. Vale muchísimo la pena porque además, literalmente, el otro día lo definí así con una amiga, con la querida Gina Rangel, que luego escucha Tecnófagos, ojalá que lo siga haciendo. Un saludo para Gina. Que decíamos es el TV Notas del AI, ¿no? O sea, ahí se entera uno de todo el chismarrajo de quién se peleó con quién y por qué Ilya Sutskever ya no se lleva con Elon Musk y por qué se pelearon por él y por qué Demis Hassabis está peleado con Sam Altman y cómo está la diferente visión de los dos. Los dos son unos genios, pero ¿por qué tienen diferente visión de hacia dónde tiene que ir el AI? Bueno, pues ahí se entera usted de todo ese chismarrajo muy sabroso. Además está redactado justo así muy sabroso, insisto, el chisme, ¿no? Es de esas lecturas que te picas, ¿no? Leyéndola y dices, a ver, ahora quiero saber qué le va a contestar y por qué le dijo eso. Exactamente. Y de repente, ¿por qué Elon Musk se fue por su lado y por qué trae el pleito con OpenAI? En fin, entonces está muy recomendable esa lectura. Lástima que justo este libro se terminó de escribir en noviembre del 2024, entonces le falta pues ya todo, ha pasado muchísimas cosas. Pero digamos que como update hasta ese punto está bastante recomendable. Bueno, pues ahí está entonces todo esto que nos comentas, Bernie, y pues ahí está el tema de estos robots inflables y pues vamos entonces con nuestra segunda nota del día. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. A ver, dije yo al principio que para esta segunda nota hace falta desempolvar aquel PhD que le dieron a usted en la Universidad de Princeton hace algunos años. No, de verdad, bien interesante esto, vuela la cabeza. La nota dice lo siguiente: un equipo de físicos experimentales de la Universidad de Viena acaba de romper una barrera cuántica clave. ¿Qué hicieron, Bene? A ver, lograron que cúmulos de unos 7,000 átomos estuvieran en dos lugares al mismo tiempo. Lo cual suena espectacular, lo es, y ahorita vamos a intentar desmenuzar por qué es relevante esto, cómo se logró y qué significa. Es la primera vez que se logra que un cúmulo tan denso, que ya, o sea, 7,000 átomos, pues digamos que ya es un cúmulo bastante importante. No se había logrado algo que tan denso, que esto, 7,000 átomos, pues digo, sigue siendo algo muy chiquito, pero es, para que se dimensione, pues es el tamaño de una proteína grande o de un virus pequeño. Y nunca se había logrado que algo así conservara un estado de superposición. ¿Qué es la superposición? Pues usted recordará esa palabra cuando hemos hablado o usted haya leído sobre la física cuántica. Es la capacidad cuántica de estar en dos estados a la vez. Los objetos macroscópicos como nosotros, usted, yo y todo lo que se puede ver, pues no puede seguir las reglas cuánticas sin caer en contradicciones o en estados mutuamente excluyentes. O sea, es físicamente imposible. Pero en algún momento las cosas cuánticas, lo infinitamente pequeño, sí puede tener estas cualidades, eso lo sabemos. Pero bueno, conforme se van haciendo grandes, pues pierden esta capacidad de superposición y se comportan entonces como objetos clásicos, como las cosas de toda la vida. La gran pregunta es ¿dónde, en qué momento algo deja de ser lo suficientemente pequeño y se vuelve ya suficientemente grande como para ya tener esta capacidad o perder esta capacidad de estar en dos estados al mismo tiempo? Entonces, los científicos se han puesto a explorar estos límites, en escalar las partículas, hacerlas cada vez más grandes y probar si sí se puede y si no se puede y en qué momento se deja de poder. Este momento del que estamos hablando, estos 7,000 átomos,
pues es el récord por mucho que se ha logrado hasta ahorita. En la revista Nature se reporta esta superposición más masiva jamás observada. Estos 7,000 átomos de los que les hablo son de sodio, en este caso, una superposición cuántica que se manifestó como una deslocalización. Es decir, el cúmulo estuvo en dos posiciones distintas, separados por una distancia mayor que su propio tamaño. El cúmulo medía apenas 10 nanómetros. Eso quizá estamos un poquito más familiarizados con la dimensión tan pequeña de eso por el tema de los chips. Entonces, bueno, su posición cuántica se extendió a lo largo de 133 nanómetros. Algunos datos que quizá ayudan a entender un poquito más esto, Bernie. El sodio se evaporó en una mezcla fría de argón y helio a una temperatura extremadamente baja. Cuando digo extremadamente baja, es extremadamente baja. Es menos 196 grados centígrados. Ustedes se quejan de la temperatura de la Ciudad de México. Los átomos de sodio recién evaporados se enfrían rápidamente y comienzan a chocar y unirse formando cúmulos. Bueno, luego los investigadores enviaron estas nanopartículas a través de un circuito de pruebas diseñado para revelar si se comportaban como ondas o como partículas, que es esta cualidad cuántica. El cúmulo pasó la prueba y estableció un nuevo récord mundial. Se piensa escalar aún más estos experimentos y acercarse a la frontera entre lo cuántico y lo clásico. Y pues nos recuerdan que hace 15 años una superposición de este tipo hubiera sido imposible. Lo relevante de esto, Bernie, a reserva de que me corrijas, es que le estamos entendiendo cada vez más a cualidades que hace muy poquito, cuestión de años, eran completamente ininteligibles, nos parecían que rompían la cabeza, ciertamente rompían o rompen las reglas de la física tradicional, newtoniana, incluso einsteiniana. O sea, todo esto va en contra de lo que entendemos como tradicional, como lo que se podía y no se podía, y ya entendemos ahora pues que a nivel cuántico las cosas tienen sus propias reglas y ya estamos empezando a entender y a experimentar con esas reglas y decir, ok, bueno, en el quantum sí se puede que dos cosas estén en el mismo lugar, en distintos lugares al mismo tiempo, sí se puede que las cosas se traslapen, o sea, todas estas cosas loquísimas que hacen las partículas a nivel quantum, pues los científicos le están empezando a entender y ya que podemos hacer este tipo de experimentos, se me hace brutal y nos acerca a esta realidad en donde podremos empezar poco a poquito a domar la física cuántica y acercarnos a la computación cuántica de veras y etcétera. Pues todas esas cosas con las que soñamos. Sí, absolutamente. Fíjate que estas notas a mí me encantan siempre que las pone la producción. Primero que nada porque es un tema del cual yo sé muy poco. Y creo que dijiste una cosa que es clave en toda esta cuestión de la física cuántica, ¿no? El sentido común, lo que vemos, lo que vivimos, cómo nos educaron y con todo lo que interactuamos en el día a día, pues no hace ningún sentido que yo te diga que algo puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Cualquier persona sabe que eso en el mundo cotidiano eso no es posible. Correcto. Pero los científicos desde hace muchísimos años saben que sí se puede, como lo acabas de mencionar, a nivel subatómico, ¿no? El mismo Einstein probablemente es uno de los creadores de la física cuántica. Justo cuando hizo todas las teorías de la relatividad, reafirmó esta cuestión de que la luz se comporta como una partícula y como una onda. Evidentemente en esa época pues ya existía el concepto de la electricidad, estaba muy entendido, ya se utilizaba, lo mismo que el electromagnetismo, etcétera. Y entonces lo que le sucedió a Einstein, y tomando en cuenta quién era Einstein, es que había algo que no le cuadraba, ¿no? Igual que tú y que yo y que toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Decía, oye, esa frase icónica que decía Dios, que era spooky, ¿no? Que era una cuestión fantasmal, haciendo alusión. Dios no juega los dados, ¿no? Decía Dios no juega los dados, todas esas cuestiones. Porque había otros científicos, los que hacían estudios más profundos y se daban cuenta que la física cuántica era una realidad y los experimentos lo demostraban, el famoso experimento de las rendijas, en donde se podían observar a los electrones estando en un lugar y otro al mismo tiempo, depende del observador, y algo muy complejo que tú y yo hemos tratado de explicar aquí en varios episodios, y de lo cual con poco éxito. Con poco éxito, y de lo cual siempre al final uno queda con más dudas de las que tenía al principio de la discusión. Pero fíjate, después de escuchar todo lo que describiste de la nota, esta gran hazaña, porque si alguien nos dijera en este momento, oye, a ver, hagan una pausa y explíquenme en 30 segundos de manera muy simple de qué se trata esto,
Pues es de que se está pudiendo comprobar con objetos más grandes que un electrón. Antes era el electrón de un átomo, o los electrones de un átomo. Ahora estás hablando de 7,000 átomos, que no es poca cosa, y ya es un objeto, déjame llamarlo, a lo mejor no es la mejor manera de llamarlo, pero una proteína, que todos los seres humanos la entendemos, es vital para la vida en este planeta. Esa proteína que está conformada por aminoácidos y una serie de átomos, ya es un elemento complejo. El que lo haya podido colocar en 2 lugares al mismo tiempo es un salto enorme porque a nivel científico esas son de las bases que algunos años o décadas adelante pues van a lograr que la tecnología y la ciencia desarrolle cosas que van a tener un fin práctico para las personas. Siempre ha sido así. No quiero pecar de simplista, pero la analogía que se me ocurre es, imagínate a Benjamin Franklin, 1700 y tantos, con su cometa y todas estas cuestiones, diciendo, oye, pues la electricidad está en la atmósfera, o sea, hay algo ahí que está cargado de electricidad, de electromagnetismo, y luego muy incipientemente pues empiezan los telégrafos, primero con un cable a transmitir una corriente eléctrica, luego un sonido que es como el código Morse, con lo cual se podían mandar mensajes, y esas son las bases que luego te llevan a la radio, ¿no? Y la radio luego te lleva a la imagen del video, y luego ponle computación y hoy estamos viendo TikTok y tú y yo transmitiendo un podcast con audio y video, con YouTube y Spotify y muchas otras cosas, ¿no? Correcto. Pero si nos ponemos a pensar, imagínate a alguien en 1600, ¿no? Alguien que viviera en Europa, que tú le digas que hay algo en el aire con el cual se pueden transmitir sonidos de manera invisible, pues te tacharían de brujería o de que se te pasaron las copas, ¿no? O peor, que le pudieras decir, oye, mucho más adelante, dentro de unos 300 años, va a haber unos materiales de cristal donde no solo se va a poder plasmar una imagen, sino que la imagen va a tener movimiento, ¿no? Como si estuviera la persona ahí, pero no está ahí, está a muchos kilómetros, miles de kilómetros de distancia, y lo estás viendo instantáneamente. Bueno, así de difícil de entender, creo que es lo que va a suceder hacia adelante. En esta nota mencionan algunas de las ideas de los científicos de en dónde se puede aplicar cuando ya puedes manipular átomos de tamaños más grandes a cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, los GPS ya no tendrían que tener un satélite para estar rebotando una señal. Es tan sensible esta superposición que cualquier vibración, que cualquier aceleración, la misma gravedad la podrían detectar. Y entonces imagínate, podrías saber con muchísima precisión dónde está cualquier ser vivo, objeto inanimado que esté posado sobre la faz de este planeta o de otros, ¿no? A lo mejor eso está súper interesante. No había pensado en esa aplicación, pero claro, tienes toda la razón. Pues ya no necesitarías esa distancia, digamos, esa triangulación con este tipo de usos, ¿no? Es muy interesante eso. Fíjate que había discusiones entre Nikola Tesla y Einstein alrededor de todo esto de la física cuántica, y Tesla era un científico con ideas muy, muy avanzadas, muy importantes. No le fue bien en la vida, tuvo mala suerte ahí. Tuvo muy mala suerte. Tuve mucha rivalidad con Edison y con otros personajes. Pero, por ejemplo, Tesla lo que decía es que absolutamente todo lo que está en el universo son vibraciones y frecuencias, ¿no? Y entonces los científicos dicen que lo que están tratando de entender con la física cuántica es cómo vibran los átomos. Sí. Y a qué frecuencia, y precisamente cuando los llevas a esas temperaturas tan bajas, haces que todos los átomos se armonicen y estén vibrando en la misma frecuencia. Sí. Y son de las cosas que yo no entiendo a detalle, pero lo que leo es que, por ejemplo, tiene otra aplicabilidad en la medicina. En vez de meter, un medicamento que tiene efectos colaterales, porque va a llegar a todo tu organismo y va a atacar a las células buenas y a las malas, o una quimioterapia en el caso del cáncer, o tratamientos con radiación, etcétera, que siempre tienen un efecto colateral negativo, pues ahora estamos hablando de estos nanorobots que irían solamente a las células para
depositar el medicamento, pero nos imaginamos un objeto que se introduce al cuerpo, por pequeño que sea, y que lleva alguna sustancia, un químico, para curar lo que tenga que hacer con la célula, ¿no? Bueno, las ideas ahora con esto de la física cuántica, con esa superposición a este nivel, es que podrían detectar en dónde se puede estar gestando una célula que pueda empezar a tener un problema, y desde fuera, así como mi ejemplo de la gente que no entendería cómo viajan las ondas de radio por el espacio, por la atmósfera, o las ondas de video para poder hablar por teléfono y ver a alguien, pues a lo mejor en el futuro te van a curar a distancia con una señal que te va a llegar y ni cuenta te vas a dar, ¿no? Con que estés suscrito a algo o seas ciudadano de algún país, que tengas un programa social o alguna cosa por el estilo. La vida va a cambiar drásticamente. Radicalmente. Justo por lo poco que sabemos de todo esto que es la física cuántica, la mecánica cuántica y los impactos que puede tener hacia adelante, ¿no? La verdad que fascinante. Fascinante. Y si le seguimos y de repente resulta que científicos todavía más radicales como Edward Witten y compañía tienen razón y resulta que más adentro todavía hay algo más elemental como la teoría de las supercuerdas, pues párale de contar, porque entonces sí vamos a estar en muchos problemas, porque vamos a tener que entender un montonal de cosas muy complejas que muy pocas mentes en el mundo entienden, y eso nada más para poder entender la naturaleza de la vida misma. Pero bueno, pues Qué difícil va a ser cruzar la primaria en algunos años, entonces, pero ya tendrán la inteligencia artificial para que les ayude a pasar los exámenes. Exactamente, la vida será más fácil en otros aspectos, entonces se compensará una cosa con otra. No van a tener que memorizar muchas cosas. Vamos con nuestra siguiente nota del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos. Esto se llama 3 al patíbulo. Híjole, y sí, vaya que sí los llamaron ahí a ver ese grupito. Le pasa la dirección, por favor. Meta, los dueños de Facebook, obviamente, y de muchas otras cosas más, TikTok y YouTube se enfrentarán esta semana al escrutinio de los tribunales en Estados Unidos por las acusaciones de que sus plataformas están alimentando una crisis de salud mental juvenil. Seguramente para cuando usted escuche este podcast ya habrá habido algunos... pues ya se habrá desenvuelto algo de este caso que de verdad que va a sentar precedentes bien interesantes, Benny, porque al final es de lo que se trata esto, ¿no? O sea, de este caso del que vamos a hablar, de lo que se trata es de qué tipo de jurisprudencia, qué tipo de precedentes va a sentar, porque hay un debate nacional sobre el tiempo de los niños, el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla, sobre todo dedicado a las redes sociales. Entonces, vamos a repasar rápidamente los antecedentes y qué podemos esperar de esto. El juicio es en el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, e involucra a una mujer de 19 años que solamente es identificada como KGM, que dice que se convirtió en adicta a las redes sociales de las empresas ya mencionadas a una edad temprana debido a su diseño llamativo. Ella dice que las aplicaciones alimentaron su depresión y sus pensamientos suicidas y pues pretende responsabilizarlas por todo esto, ¿no? Entonces, esta demanda es la primera de varios casos que se espera que lleguen a juicio este año y que se centren en lo que los demandantes denominan, adicción a las redes sociales entre los niños. Entonces, pues vamos a ver por primera vez, Bernie, algo de lo que se había hablado y especulado mucho tiempo, pero bueno, pues ahora los gigantes tecnológicos van a defenderse en un juicio por los supuestos daños causados por sus productos. Esto lo dice el abogado de la demandante, un abogado de nombre Matthew Bergman. Y bueno, pues el jurado va a decidir si las empresas fueron negligentes al proporcionar productos que dañaron la salud mental de KGM y si el uso de las aplicaciones fue un factor sustancial en su depresión en comparación con otras causas, digamos, como el contenido de terceros que vio en las aplicaciones o aspectos de su vida fuera de línea. O sea, qué tanto peso tuvo las redes sociales per se y qué tanto entonces tiene que ver lo que vio en esas redes sociales o qué tanto le afectó el resto de su vida. Eso es lo que se va a evaluar en este juicio muy, muy interesante. Y como dice Clay Calvert, que es un abogado especializado en medios de comunicación del American Enterprise Institute, esto es realmente un caso de prueba. Aquí lo cito textual. Vamos a ver qué ocurre con estas teorías de que las plataformas de redes sociales causaron daños a la demandante. ¿Qué se espera de cada una de estas empresas, Bernie? De parte de Mark Zuckerberg,
Se espera que suba al estrado de los testigos, o sea, sí se espera que testifique, y la compañía se espera también que argumente que sus productos no condujeron a los problemas de salud mental de esta mujer. Los abogados de Meta le dijeron a Reuters esto ya desde antes del juicio. También se espera que el consejero delegado de Snap, Ivan Spiegel, que ya la empresa también fue nombrada en el juicio, Snap llegó a un acuerdo el 20 de enero para resolver la demanda de KGM, así que un portavoz de la empresa no quiso hacer comentarios sobre los detalles del acuerdo. Llegaron a lo que se conoce como un acuerdo fuera de corte. Por su parte, YouTube va a argumentar, mira qué interesante, las plataformas, a ver, yo juego en una cancha diferente. Las plataformas de mi compañía son fundamentalmente diferentes de las plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok y no deben de ser agrupadas en los tribunales, dijo un ejecutivo de YouTube. Ahí, por primera vez les dio gusto que nunca han podido entrarle al mundo de las redes sociales. Y qué bueno que no triunfó G+, y todas estas cosas, porque nosotros no somos redes sociales. Entonces, y TikTok no quiso hacer comentarios sobre los argumentos y la empresa tiene previsto esgrimir estos argumentos ante el tribunal. O sea, más bien, no dijeron qué van a decir, pues. ¿Qué opinas, Bernie? Bien interesante esto, porque el jurado entonces va digamos, a declararse en una posición u otra que va a determinar muchísimo pues cómo se va a definir los siguientes juicios y pues es muy interesante pensar en qué tanto en verdad las redes sociales inciden, o sea, las redes sociales per se inciden en el estado mental de la gente, en particular de la gente joven. Bien complicado. No la va a tener fácil este jurado. Sí, es que fíjate que hay una ley en el caso particular de Internet, una ley que se promulgó en 1996. Ahorita la voy a mencionar. Y justo para tratar de proteger tal vez la innovación, el desarrollo tecnológico y claramente a las grandes tecnológicas, muchas de ellas provenientes de Estados Unidos, para atacar un problema que es intrínseco a la naturaleza humana, ¿no? Es el problema de, oye, pues yo pongo un bar porque se me ocurre poner un negocio y yo vendo alcohol y yo le digo a todos los que se lo van a tomar que pues, el alcohol es nocivo o todo con medida, lo que tú quieras, pero pues eventualmente alguien, por la razón que gustes, muy personal, pues va a consumir más de lo recomendable, se va a poner muy mal y pues se puede hacer daño, se puede matar, puede hacerle daño a alguien o incluso acabar con su propia salud, ¿no? Y ese ejemplo hoy en día lo puedes extrapolar a muchísimos aspectos de la sociedad, ¿no? En muchos países, México no es la excepción, pues por ejemplo ya todos los productos tienen una etiqueta, un sello negro que dice la cantidad de azúcar, de sodio, de grasas saturadas, etcétera. Y es un poco de tratar de advertirle al consumidor de los riesgos potenciales que tiene ese producto. No se diga con el tabaco, con el alcohol, la prohibición de las drogas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Internet no es la excepción. Esta ley es una ley que tiene 26 palabras. La voy a leer literalmente, textual, como está citada. Por favor. Dice, ningún proveedor o usuario de un servicio de computación interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido informativo. Lo que quiere decir ese enunciado que acabo de leer es si Ricardo Massa crea una plataforma en Internet para que cualquier usuario suba videos y Bernardo sube un video de cómo preparar un veneno para matar cualquier animal que se les ocurra a ustedes y es algo negativo desde el punto de vista de la sociedad. No mates al mensajero. Exacto. Esta ley protege a Ricardo, ¿no? Ricardo hace alusión a este artículo y dice, oye, yo puse la plataforma y yo los invité aquí a poner videos de cosas bonitas y de convivencias y tus vacaciones en la playa, pero pues por ahí un loco, ese señor puso algo muy negativo y pues vayan contra ese señor y no contra mí. Y lo menciono con el otro aspecto de lo que sucede en la sociedad, porque yo creo que sí hay una responsabilidad, al igual que las compañías tabacaleras, las que producen alcohol, las refresqueras, la que tú me digas, donde hay una regulación que les exige no solo avisar al consumidor. Por ejemplo, la industria del tabaco es muy interesante porque incluso tienen un impuesto altísimo,
Y la razón de esos impuestos es, oye, tu producto hace que la gente se enferme y es una enfermedad pues larga y muy costosa, que en muchos casos acaba con la vida de los fumadores, y no la va a estar pagando el gobierno. Entonces, tú quieres vender ese producto, por supuesto que el consumidor tiene el libre albedrío de si se lo consume o no, pero quien decida hacerlo, pues alguien va a tener que pagar las cuentas, ¿no? Y creo que algo similar tiene que ajustarse en Internet, porque si no, esto se va a volver cada vez más complicado. Por ahí Yuval Noah Harari lo ha mencionado muchas veces, Sí. simplemente como un ejemplo, un régimen autoritario de hace algunas décadas, o bueno, de los pocos que quedan todavía en este planeta, pues los medios de comunicación están controlados pues, por el Estado, ¿no? Por el dictador, y el mensaje es unidireccional y es uno solo. Y luego te vas a sociedades mucho más abiertas, donde está permitido el uso de todas estas herramientas, de Internet, de redes sociales. Agrégale la agravante de la generación de contenido con inteligencia artificial y entonces estamos ante un escenario donde literalmente cualquier persona puede tomar una cámara y un micrófono y decir cualquier cantidad de tonterías que se le ocurra, ¿no? Sí. Algunas son intrascendentes y no hacen ningún daño, pero hay otras que sí pueden tener implicaciones muy severas, ¿no? Una que se me ocurre ahorita, que seguramente es intrascendente, no creo que pase a mayores, seguramente todo mundo ya vio el anuncio de Pepsi, esta marca de refrescos, de un oso polar haciendo Fantástico. alusión a la competencia. Y esta mañana yo vi un anuncio que decían que es el contraataque de Coca-Cola contra Pepsi. Y yo veo el anuncio y digo, híjole, no estoy seguro si ese anuncio lo produjo Coca-Cola o no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Igual y no es cierto, ¿no? A lo mejor hasta el rato sale Coca-Cola y dice, oye, yo no hice ese video, lo hizo quién sabe quién y lo subió. Y entonces la desinformación es un problema, ya lo decía yo en estos libros, el de Nexus, ¿no? Este último de Yuval Noah Harari, Sí. que es una de las grandes preocupaciones por todo lo que va a acelerar la inteligencia artificial, porque ahora cualquier persona puede decir cualquier cosa y eso puede tener implicaciones muy importantes, ¿no? Yo no podría estar más de acuerdo. No sabes el trabajo que me costó corroborar que efectivamente se había hecho una película de He-Man y que se iba a estrenar ahora en mayo. O sea, tuve que checar muchas fuentes porque el primer tráiler que vi me parecía hecho con AI y me costó mucho trabajo que me convencieran de lo contrario. Y ya vi que, bueno, pues efectivamente el CGI que utilizaron está bastante exagerado y digo que no se me malinterprete, estoy muy emocionado de que hay por fin una película de He-Man. Sabemos que no puede ser tan mal, es físicamente imposible que sea más mala que la que tuvimos en los años 80. Entonces, y bueno, pues digo, tendrá las cosas que quiera, pero justo me acordaba de este fenómeno porque decía, qué chistoso que ya vivimos en una época donde verdaderamente sí tienes que hacer una investigación muy de fondo para ver si el tráiler de una película no fue generado por inteligencia artificial. Oye, y de esto que hablas referente al tema de este juicio que estamos platicando, me hiciste pensar en un... A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, esgrimiste el argumento, no me quedó muy claro si comulgas con él o no, pero por lo que dijiste, lo que se está diciendo es, pues no mates al mensajero, insisto. O sea, ahí hay un canal y si ese canal se usa pues, para X fines, pues los fines no son responsabilidad del canal per se. Sí, ¿no? a ver, si quieres lo aclaro, sí, porque por favor. Igual y no me expliqué lo suficientemente claro. A ver. O no te entendí, más bien. Así es como se van a defender las tecnológicas y van a hacer alusión a esa ley que tienen de Internet para protegerse. Yo no estoy de acuerdo en que al 100% una plataforma tecnológica no tiene nada que ver con el tipo de contenido que se ponga. Por ejemplo, casi todas estas empresas tecnológicas tienen mecanismos para evitar pornografía o contenido Correcto. De pederastas, ¿no? Que es gravísimo. Entonces, esos contenidos muy graves sí los protegen, ¿no? Entonces, alguien va a decir, oye, sí, pero el que una persona se vuelva adicta, yo que sé, a estar viendo videos de gatitos, pues ni modo que bloqueemos los videos de gatitos. Pues no, tal vez no puedes bloquear el contenido, pero sí tienes que hacer algo más para por lo menos informarle al usuario. En China está regulado. Tú y yo lo hemos mencionado en muchas notas, donde, por ejemplo, los menores de edad
por regulación del Estado, no pueden consumir una cantidad determinada de horas de videojuegos y de redes sociales. Y detrás de esas prohibiciones, supongo que hay algo de estos argumentos, ¿no? De decir, oye, pues desafortunadamente hay familias donde los niños no están atendidos y así como en nuestra generación nos dejaban con la tele prendida para no estar dando lata toda la tarde, pues ahora les das un celular, una tableta y quién sabe qué estén consumiendo y quién sabe qué implicaciones tenga eso, ¿no? Entonces, mi punto, para ser muy claro, es de que yo creo que sí son responsables las plataformas y sí tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Es como, imagínate una empresa que produce pan que dijera, oye, pues si Bernardo se quiere comer todo el azúcar y la harina que quiera, pues que le dé. Y no, hay una Secretaría de Salud que dice, no. Tú le tienes que informar de las calorías y le vamos a poner unos sellos grandototes y tienes que hacer énfasis en que tengo que comer frutas y verduras y hacer ejercicio y que entrarle al azúcar y a la harina pues no es tan saludable, ¿no? A pesar de a quien le pese, ¿no? Híjole, de verdad, se me ocurren argumentos a favor y en contra. El ejemplo, no sé si obligatorio, pero sí muy recurrente, es el tema eterno que han tenido en Estados Unidos respecto a la regulación de las armas, ¿no? Y sé que me estoy metiendo en un tema ultra escabroso, pero digo, el punto es, siempre que hay un tiroteo en Estados Unidos, que desafortunadamente es cada 5 minutos, surge este argumento, ¿no? De, oye, a ver, es que hay que banear, hay que prohibir las armas y hacer reglas más, leyes más estrictas respecto al uso y la venta de las armas. Y el contraargumento y la Asociación Nacional del Rifle sale y dice, las armas no hacen daño, los que hacen daño son los que disparan las armas, ¿no? Y entonces pensé ahorita un poquito en eso, pero porque también, pues el tema de la sobreregulación es un tema, y ahorita en este caso particular de esta niña que está demandando, lo pone todavía más complicado, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Las plataformas tienen que proteger a los usuarios, sobre todo a los más pequeños, de exponerlos a contenido sensible y pornográfico y tal. Pero aquí estás hablando de un tema bien poco, o sea, muy difícil de parametrizar, porque estás hablando de, esta niña dice, las redes sociales o lo que yo veía en redes sociales me deprimía y contribuyó a mi depresión y a mis pensamientos suicidas. Entonces pienso en el fenómeno, lo que detonó ese fenómeno que ahora llamamos FOMO o el Fear of Missing Out, que es pues básicamente esta cuestión de las llamadas vidas editadas, que hace que cada vez que yo me meto a Instagram veo que todo el mundo se está divirtiendo menos yo, ¿no? Porque claro, todo el mundo pone en Instagram sus mejores fotos y sus fotos en sus viajes y sus fotos cuando se está pasando increíble. Nadie sube una foto cuando se está peleando con su esposo. Nadie sube una foto cuando está aburrido, tirado en fin. Entonces, la gente, esto está muy estudiado, la gente que está deprimida se mete a Instagram, ve estas fotos y equivocadamente piensa que todo el mundo se le está pasando increíble menos uno, ¿no? Todo el mundo está de viaje, todo el mundo está, se la pasa increíble con sus parejas y yo estoy aquí tumbado, hecho un basilisco. Entonces, ¿cómo podrías regular eso, no? O sea, ¿cómo podría Instagram o qué tipo de medidas podrías tomar para impedir o ayudar a que la gente no viviera eso, impedir que la gente no se deprimiera con darle ese uso a tu red social? Creo que es bien difícil, si no imposible, de lograr. No sé, está muy complejo el caso. Digo, yo tampoco sé exactamente cómo, pero lo que sí creo es que debe hacerse algo al respecto. O sea, no lo puedes dejar que sea como el libro oeste de Dale, porque mira ese ejemplo. Tal vez tú y yo somos personas que tenemos un poco más de criterio, igual que mucha gente que nos escucha, y pues no te la vas a creer de que todo mundo está siempre en las vacaciones ultra felices, ¿no? Por citar un influencer, ¿no? Una persona que tenga muchos seguidores en cualquiera de estas redes sociales y que siempre lo ves que está en los mejores eventos, en los mejores destinos, rodeado de la gente más linda y con las mejores ropas, pues te está dando como fotos o flashazos de que tal vez son ciertos esos momentos, pero forman una parte de su vida seguramente pequeña. Y luego no te enseña qué sucede el resto del tiempo, ¿no? Y no te vayas lejos, también es algo que ha existido toda la vida. Los personajes públicos, alguien muy exitoso, por ejemplo, un cantante,
es común, no sé qué tanto de un 100%, pero es bastante común que alguien que tiene muchísima fama de repente se deprime o tiene crisis existenciales o tiene muchos problemas claro, sí. porque de repente ya no puede ir a ningún lado, se da cuenta que muchas cosas son falsas, cree que está rodeado de mucha gente que lo quiere, de amigos, pero pues nada más falso que eso, ¿no? Entonces, imagínate, si a esos niveles sucede eso, ahora imagínate una persona, por la razón que quieras, yo uso ahorita la palabra criterio, pero vamos a llamar que eres vulnerable, ¿no? No sé, susceptible a depresiones o no tienes el suficiente criterio para creer si es bueno o malo, que no es despectivo, ¿eh? Por ejemplo, a mí mucha gente me enseña, de repente, hoy en la mañana estaba viendo una moto de Tesla donde Elon Musk supuestamente está como en una feria paseando la moto de una sola llanta y alguien puso, miren lo que acaba de sacar Tesla, ¿no? Claro que eso no es cierto, ¿no? Es un video falso. No sabes cuánta gente me ha dicho un montón de veces que Tesla o Elon Musk está fabricando un teléfono, ¿no? Para desbancar a iPhone y Apple. Que yo sepa, no están haciendo nada de eso, ¿no? No tengo ninguna nota ni ninguna referencia con lo cual pueda yo pensar eso. Tal vez yo las ignoro esas notas, pero puede ser que alguien sí se vaya con la finta de todo ese contenido. ¿Cómo no? Claro. Y puede ser que le empiece a afectar. Entonces, no sé cómo. Entonces, la pregunta de, oye, ¿cómo le harías? Pues tal vez te tendría que decir, oye, ten cuidado con esos contenidos porque Bernardo González, todo lo que publica es pura felicidad, ¿no? Son sus mejores momentos. Ahora sí que todo con medida, porque seguramente al Bernardo, hecho, claro. su vida a las 24 horas del día no es así. También trabaja y tiene familia y los hijos y el tráfico y tiene unos problemas y luego se pone muy loco y se enoja y pues es como cualquier otro ser humano y tendrá otra faceta, simplemente tú no la ves, ¿no? Entonces tendrán que ponerle ahí una etiqueta o algo para que la gente pues por lo menos se lo piense, ¿no? Diga, oye, dale un doble clic, ¿no? Y ahorita que decías lo de la nota de la película de He-Man, sí. No sabes ya también cuánto tiempo tengo que invertir porque veo cosas que digo, ¿esto será cierto o es inteligencia artificial? Y entonces pues ya no me la creo, ahora tengo que ir a Google a ver si hay notas de medios, por ejemplo, de fuentes. Hace rato nuestro amigo Rodrigo Pacheco, que es un periodista, le mandamos un saludo, en este grupo que tenemos tú y yo, puso la nota de la fusión de XAI y SpaceX. De la que hablábamos hace rato. Ajá. Por supuesto que le creo, es una fuente súper fidedigna él, pero claro, veo la imagen y no cita a nadie, o sea, es un fondo negro con un texto. Y entonces digo, ¿sí será o no será? Y entonces ya Google, y entonces ya veo un montón de medios y digo, no, pues esta nota sí es cierto, ¿no? Claro. Están hablando, por lo menos están hablando de algo que dijo Elon Musk. Quién sabe si sea cierto luego, porque también el señor Elon Musk se avienta unas puntadas, pero por lo menos ya le buscaste 2, 3 referencias para tratar de tener una mejor perspectiva y que no te vayas en banda a la primera, ¿no? Yo creo que ese es el fondo de esta nota, ¿no? Yo creo que algún anuncio tendrá que ponerte, algún letrerito, algo, ¿no? Como siempre, creo que tienes mucha razón y creo que le das al clavo. O sea, el equivalente a los polígonos estos negros con exceso de azúcares y exceso eso es lo que habría que buscar. En las redes sociales pues habría que poner exceso de choro y exceso de... exceso de felicidad, ¿no? Exceso de felicidad. Siempre está feliz este cuate, eso no puede ser, ¿no? Tendrá que tener un momento negro en su día. Nadie lleva ese estilo de vida. Muy bien, pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Bien, una nota muy interesante y con una perspectiva, pues me parece que positiva, es que Amazon está implementando una herramienta de atención médica con inteligencia artificial para los miembros de One Medical. Esto viene después de que OpenAI y Anthropic lanzaran funciones de inteligencia artificial para el cuidado de la salud, Bernie. Esta herramienta que llaman Health AI, Health Salud, utiliza grandes modelos de lenguaje del servicio Bedrock de Amazon para responder preguntas y brindar a los miembros asesoramiento personalizado basado en sus registros médicos, resultados de laboratorio y medicamentos actuales. Health AI extrae respuestas de una variedad de fuentes, incluidos datos autorizados y patentados, conocimientos verificados por expertos médicos, claro, y en algunos casos datos disponibles públicamente, dijo Amazon. Entonces, bueno, Health AI aparece en la aplicación de One Medical, que es la empresa de atención médica que Amazon adquirió por la friolera de $3.900 millones en 2023.
One Medical gestiona clínicas físicas y también ofrece algunos servicios de telesalud. Y pues bueno, aquí lo interesante es que, Bernie, parece ser que esta es la respuesta, no nada más a esta iniciativa que mencionaba ya hace un segundo de lo que está haciendo OpenAI y Anthropic, sino como esta nueva tendencia muy interesante, que de hecho tangencialmente tiene que ver con lo que estamos hablando, es decir, darle más seriedad a las respuestas que da la inteligencia artificial. Porque, bueno, conforme se ha ido regulando esto y conforme las empresas de inteligencia artificial, los modelos chatbots, los LLMs, los modelos de lenguaje largo y etcétera, pues el mundo entero les empieza a pedir que sean muy serios con lo que hacen, pues han dejado, por ejemplo, OpenAI, ChatGPT ya cada vez te restringe más las respuestas que da. Eso lo he visto yo ya como usuario. Te dice, no, pues de eso no te puedo hablar, o en eso no me puedo meter, o etcétera. Cada vez es más mocho, ¿no? Y en temas de salud, que habíamos visto, incluso alguna vez dimos los resultados de alguna encuesta, una enorme cantidad de gente utiliza todavía estos chatbots para preguntarles, hacerles consultas médicas. Entonces, eso es algo que han tenido que navegar con mucho cuidado, y entonces les han quitado la posibilidad de responder justo estas y decir, no, pues esto consúltalo con tu médico porque yo no soy un doctor y ta. Me parece que aquí Amazon lo que está haciendo es encontrar un nicho en esto y decir, bueno, vamos a hacer un LLM que sí sea un médico y que esté sustentado con datos médicos, con tus datos médicos, con tu información, y te conteste, pues que esté entrenado con tu data. Me parece que es bastante interesante esta iniciativa de Health AI. Así es. Me parece que Amazon a lo que le está apostando con esta nota es a crear un ecosistema, ¿no? En el caso, correcto, déjame hacer la analogía con Apple. Hoy en día todo el mundo entiende cómo fue Apple creando este ecosistema, ¿no? Primero era solamente una compañía que te daba una computadora, luego sacaron un dispositivo de música con el cual tú podías convertir tus CDs a manera digital y traer unas canciones ahí en tu bolsillo, así es como lo anunciaban, pero luego crearon un software que tenía conexión con las disqueras, podías comprar música, el famoso iTunes, y luego salió el teléfono y le pusieron todo un ecosistema de aplicaciones, y al rato los audífonos, el reloj, la televisión con el Apple TV. Apple, sí, claro, estoy hablando de Apple, haciendo la analogía. Correcto, perdón. Cómo a lo largo de los años, a través de ciertos productos y servicios, crea todo un ecosistema con el cual, si no me equivoco, tú alguna vez lo has mencionado, pero si no, otras personas lo he escuchado con mucha frecuencia, cuando le dices, oye, ¿por qué no te cambias a Android? ¿O por qué no compras un reloj de tal marca? Y están muy casados con Apple, la respuesta es el ecosistema, ¿no? Oye, es que ahí tengo todo integrado, ahí está toda mi música, mis películas, me conocen, saben cómo está todo el contenido. Ahora, lleva ese mismo ejemplo al ecosistema de la salud. Lo que explicaste de los chatbots, de por qué son un poco más conservadores ahora, es porque si yo te escribo en un prompt un síntoma, pues es un poco arriesgado atreverme a dar un diagnóstico simplemente escuchando lo que me estás diciendo, ¿no? Que es el texto que creaste en el prompt. Pero si tienes en tu ecosistema una farmacia, un consultorio, hay un expediente médico, has ido a consulta varias veces, tengo el historial de tus enfermedades, tus cirugías, etcétera, etcétera, pues tienes un cúmulo de información pues mucho más sólido para poder hacer recomendaciones, ¿no? Y creo que vamos a ver estas consolidaciones en varias plataformas y varias empresas que lo están tratando de explotar porque es un mercado sumamente apetitoso, ¿no? Y fíjate que hay una noticia de esta semana, ya tiene un par de semanas, esta de Amazon, de un despido que hicieron de 16,000 empleados. Habían recortado 14,000 en octubre. Ajá. Y ahora, hace un par de semanas, se confirma otros 16,000 para un total de 30,000. Y lo interesante, pues, es de que no le dan muchas vueltas de especulaciones de... claramente problemas financieros no tiene esta empresa. Luego la segunda especulación es, oye, entonces están metiendo inteligencia artificial y están reemplazando a un montón de seres humanos. Pues tampoco parece que va por ahí, pero lo que sí parece claramente son estas inversiones millonarias, ¿no? Por ahí, después del anuncio de este recorte, Amazon está en pláticas para invertir unos $50,000 millones en OpenAI.
Es una locura esto. Había habido otro anuncio también por septiembre, octubre de una potencial inversión de $100 mil millones por parte de NVIDIA. Y entonces se siguen manejando esas cantidades tremendamente altas. Y por parte de Amazon también ha invertido alrededor de $8 mil millones en la otra empresa Anthropic, ¿no? Entonces, estas grandes tecnológicas, donde están estos grandes visionarios que tienen la capacidad de vislumbrar mucho antes que el estándar de las personas, como tú y como yo y los que nos escuchan, pues seguramente están viendo un gran atractivo económico por desarrollar toda esta tecnología, todos estos ecosistemas y por supuesto las herramientas de inteligencia artificial, pues para poder mantener o incrementar sus posiciones, ¿no? Me parece que es bastante interesante lo que está sucediendo en este 2026 que está arrancando, pero sí con todo. Con todo, de verdad que sí. Y la verdad es que yo, admiro muchísimo a Amazon como empresa, pero sobre todo desde un punto de vista como mercadólogo y como, digamos, como fan de la cultura empresarial. Amazon, hablando de este tema de health, yo digo, lo hemos platicado aquí muchas veces y fuera del aire lo hemos platicado también. La capacidad que ha tenido Jeff Bezos para pivotear, como dirían por ahí, y reinventar su empresa, sabemos, y sus empresas, es espectacular. Yo no creo que haya un ejemplo más drástico que el de Amazon, porque... Vaya, sabemos que el lema de Jeff Bezos siempre es el día 1, siempre es el día 0, siempre se puede reinventar y no nada más es un lema, no solamente es algo que él repita muchas veces, sino que lo cree y lo ha hecho. Mencionabas ahorita, o sea, vaya, Amazon empezó haciendo algo, luego hizo algo muy diferente, ha cambiado el eje de su negocio muchas veces y me gusta mucho cómo hablas este tema del ecosistema, porque creo que están muy bien posicionados para hacerlo, ¿no? O sea, justo por estas características de no creérsela mucho y saber que en cualquier momento pueden voltear a ver otra beta y cambiar y restablecerse. Es algo que Amazon sabe hacer muy bien y me gusta esta nota del tema de health, porque, insisto, pues creo que ahí están encontrando un nicho que está desatendido y eso es algo que han podido hacer una y otra vez. Entonces, aguas con Amazon, porque como que un poquito los hemos... desacreditado o quitado de la pelea del AI, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de lo que están haciendo otras empresas, pero a Amazon no me los pierdan de vista, pues digo, AWS tiene un enorme poder de cómputo, son los reyes de la nube, entonces van a poder decir mucho al respecto en temas de inteligencia artificial y pues esto puede ser el principio de una jugada bien interesante, insisto. No me los pierdan de vista porque siempre podrán decir algo súper interesante con esa capacidad que tienen de pivotear como lo han hecho en el pasado. Absolutamente, ¿no? Y es un gran ecosistema. Digo, Amazon tiene el comercio electrónico, al menos en Occidente, correcto, pues prácticamente dominado. Y eso es un acervo de datos importantísimo porque a lo largo del tiempo, las personas que consumimos, pues digo, tú eres mercadólogo y con el consumo puedes inferir un montón de cosas, ¿no? Y no solamente se quedó Amazon ahí, tiene esta propiedad de Prime, que es un generador de contenido como Netflix, distribuidor de series de televisión, películas, etcétera. Tienen su división de audio, tienen esta parte de los audiolibros que también compraron, tienen cualquier cantidad de electrónicos, desde los Alexas, los rings de las puertas, las cámaras de seguridad y otros 100 o 200 o 1000 que seguramente en este momento no me acuerdo. Tienen su división, al igual que las propiedades de Elon Musk de Blue Origin para todo lo que es la exploración espacial. Y seguramente un montón de negocios que en este momento no recuerdo y algunos ni siquiera no conocemos. Y Jeff Bezos pues es uno de estos grandes visionarios. Yo creo que es alguien que a muy temprana, en un momento muy temprano le entendió muy bien las implicaciones del Internet y se montó en un tren del cual nunca se bajó, ¿no? Así es. Y hoy es una de las compañías pues más relevantes, ¿no? Por ahí los 7 magníficos ahí,
o no sé cómo las categorizan de repente, donde están Microsoft, Nvidia, Tesla, por supuesto ahí aparece Amazon, como el holding de todas estas propiedades, al igual que Alphabet, ¿no? Que lo mismo claro. que tiene con Google. Simplemente creo que en el capítulo de inteligencia artificial generativa, pues hubo alguien que rebasó por la derecha, ¿no? Que siempre sucede así y también está bien, ¿no? En la industria, porque si no, pues sería un monopolio de unas cuantas compañías, ¿no? Así es. Yo alguna vez con un amigo platicaba de esto, de si siempre son las mismas las que están innovando, y al menos en la tecnología no es así. Generalmente los grandes hitos, el disruptor es alguien que no es de esa industria, ¿no? Mark Zuckerberg disrumpe la parte de las redes sociales y no era una compañía de medios de comunicación, ¿no? Es más, no era nadie, ¿no? Era un chavito en primer semestre de la universidad, y con un gran talento y una gran idea, y lo mismo, ¿no? Un gran visionario, y ahora tiene unas propiedades enormes. Igual Meta es un ecosistema enorme de lo que se te ocurra. Y ahora OpenAI pues no es la excepción, ¿no? Y ahí está Anthropic y las que vengan, porque conforme esto se vaya expandiendo, van a seguir surgiendo estos disruptores de la industria, que son los que le dan esos jalones fuertes, esos jalones y sacudidas, donde hacen que todo el mundo voltee a ver dónde está lo importante, las inversiones, y ver todo esto que está sucediendo. Súper interesante. Muy interesante y que nos emociona seguir reportando, y que bueno, pues seguiremos haciendo si ustedes nos lo permiten. Cuando menos déjennos llegar al episodio 200, que ya miren qué les cuesta, nos faltan ya ahí estamos terminando el episodio 198, ya solamente falta uno y el episodio 200, así que ya después de eso, si quieren, hablamos. Vamos a dar por terminado entonces este episodio 198, mi querido Bernie, y yo le agradezco de nuevo encarecidamente a todos los que nos hicieron favor de escucharnos. Le agradezco al señor Terrés en la edición, a Ana Yansin Romero en la redacción, a Diana Álvarez en la producción, y a ti, desde luego, mi querido Bernie, que una vez más hayas estado aquí compartiendo el pan y la sal y además tus conocimientos en este episodio de Tecnófagos. Muchas gracias, mi querido Bernie. No, al contrario, ya sabes que para mí es un placer. Siempre me reservo con mucha emoción este espacio de 1 hora, hora y media, para poder platicar contigo, con Mario, con todo el equipo de estos contenidos, y pues es también la manera en la que yo aprendo, y simplemente estamos aquí compartiendo un poquito tú y yo con esta conversación que tenemos. Un gustazo como siempre, muchas gracias por vernos, escucharnos, lo haremos de nuevo la siguiente semana. Esto se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces.